Así que el mensaje de esta noche, ¿verdad? Que el Señor ha puesto en mi corazón es que nada nos separará del amor de Cristo. ¿Qué te puede separar del amor de Cristo, familia? ¿Qué te puede separar del amor de Cristo? Y este mensaje, ¿verdad? Es un mensaje para estos tiempos, para el que viene y para el futuro. Porque los días, cada día que estamos viviendo son peligrosos. Los días son muy peligrosos y lo único que no puede separarnos, mira qué hermoso, que nada nos separará del amor de Cristo. Y meditando yo en este mensaje, ¿qué nos podría separar del amor de Cristo? Y hay una cosa que te puede separar del amor de Dios. Hay una cosa que te puede separar del amor de Cristo. Es que tú ames más al mundo que a Cristo Jesús. Es que tú vuelvas hacia atrás. Es que tú tomando el arado pongas de vuelta y vuelvas hacia atrás. Es que tú caigas nuevamente en aquella vida donde nuestro Señor Jesucristo nos rescató. Esa es la única manera. Pero de otra manera no existe medio o circunstancia o problema alguno que pueda separarnos de este amor tan hermoso que el Padre derramó a través de su Hijo Jesucristo para ti y para mí aquí sobre la faz de la tierra. Y es hermoso tomarnos de ese amor. Es hermoso que tú entiendas que hay un amor que te protege, que hay un amor que te guarda, que hay un amor que te cuida en todo tiempo y en todo momento. Amén. Y ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que no le importó morir por ti y por mí. Entonces, de ese amor, nadie puede separarnos. Amén. ¿Hay alguien que te pueda separar de ese amor, familia? Mira que me encanta la bienaventuranza y como modo de introducción quiero en esta noche, ¿verdad? Hablarte acerca de las bienaventuranzas, porque me encanta las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Les habló en su principio del ministerio. Recuerden el capítulo de Mateo, capítulo 5, ahí donde el Señor Jesucristo en el 4 y el 5 fue cuando él en el capítulo 4 dice el principio del ministerio de Jesucristo. Y luego en su principio él caminó, ¿verdad? Y mientras él predicaba y mientras él le hablaba a la gente que el reino de los cielos se había acercado. Dice que yendo por la orilla del mar, miró a unos hombres que pescaban. Entre esos hombres, quienes eran, habían dos parejas de hermanos, Pedro y Andrés y Jacobo y Juan, ¿verdad? Todos conocemos quiénes son estos varones. Y cuando Jesús los escoge, dice que suben a una loma y la multitud seguía a Jesús en tan poco tiempo. Mira, familia, qué tremendo era esto, ¿verdad? Qué tremendo es ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque Jesús en tan poco tiempo dice que ya la multitud lo seguía a él por lo que él hacía. Porque él traía un mensaje diferente. El mensaje de Jesús era del reino de los cielos. Y es que era un mensaje que cautivaba el corazón del oyente. Era un mensaje que producía vida al oyente en aquel tiempo. Porque la gente dice que se quedaba asombrada, maravillada de escuchar aquellas palabras. Yo me imagino el amor con que nuestro amado les hablaba en ese momento a estas multitudes, ¿verdad? Entonces dice la palabra en el capítulo 5 de San Mateo, gracias, Señor, que el Señor Jesús, viendo la multitud, subió y junto a aquellos 4 varones, él empezó a hablarles de la bienaventuranza, ¿verdad? Aquella bienaventuranza que significa dichoso, feliz o digno de ser felicitado. Mira lo que significa ser bienaventurado. Ser bienaventurado significa dichoso, feliz o digno de ser felicitado. Y el Señor Jesús le empieza a resumir en pocas palabras lo que significaba el reino de los cielos a estos 4 hombres, a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, ¿verdad? Y empezó diciendo que bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados aquellos que lloran, bienaventurados los mansos de decir. Y él les iba explicando paso por paso
cada una de estas bienaventuranzas que hoy en día tú y yo podemos manifestar a través del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto lo creen en esta noche? Entonces nuestro Señor le seguía diciendo y viendo la multitud, porque Jesús miraba a la multitud. Y cuando él miraba, él hablaba conforme a lo que él miraba, aquellos que él iba a preparar en ese momento. Seguía diciéndole, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, les decía. Muchachos, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y aquí el Señor Jesús, cada una de estas bienaventuranzas le daba su significado a ellos. Y me detengo en el 11 y en el 12, porque aquí es donde el Señor también le da unas bienaventuranzas, pero también prepara el corazón y la mente de estos varones. Por esta bienaventuranza que ellos tenían que manifestar en aquel momento, ellos iban a pasar muchas dificultades. Y mira lo que les dice en el versículo 11 de Mateo 5, capítulo 5. Bienaventurado sois, le dice a ellos cuatro, mira, porque ellos cuatro pues venían siendo casi los pilares de los que iban a ser aquellos 12 hombres, ¿verdad? Porque Pedro fue el que Jesús puso como el mayor en ese grupo, ¿verdad? A que él guiara a sus ovejas, a que él guiara a sus cabritos, a que él guiara a los corderos, ¿verdad? Era Pedro el que el Señor Jesús le iba a dar más adelante esa dirección. Y Juan, ¿verdad? Hoy en día tenemos esos libros poderosos, hermosos, llenos de amor del apóstol Juan. Primera, segunda, tercera, Apocalipsis. Mira qué tremendo. Entonces eran los pilares que Jesús, ¿verdad? Iba a usar para un tiempo futuro. Y me encanta porque Jesús les dice, bienaventurados sois a ellos, mira, cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y qué tremendo, porque mira la lista que el Señor les da. A unos hombres que los acababa de tomar, a unos hombres que están, me imagino yo en aquel momento, ¿será este el que esperábamos? ¿Será este hombre? ¿Por qué este hombre habla de esta manera? ¿Por qué él nos dice esto a nosotros? ¿Te imaginas que alguien te venga y te tome a ti y que de golpe te diga que serán vituperados? Que de golpe te digan que serás perseguido, que de golpe te digan que te tratarán mal por causa de él. Yo en ese momento yo pienso que salgo corriendo, familia. ¿Verdad? Porque como seres humanos no queremos sufrir esas consecuencias. Como seres humanos no queremos que nos digan esas cosas. Como seres humanos lo que nosotros queremos oír es que me va a ir bien, es que Dios me va a bendecir, es que Dios, ¿verdad? Me multiplicará. Así como Pedro lo cautivó porque cuando Cristo lo toma, lo primero que Cristo hace es un milagro, ¿verdad? Noche entera pescando y llega el maestro y le dice, boga mar adentro. Y viendo lo que el Señor dijo, Pedro, aquí hay algo poderoso, diría hoy en día el cristiano, yo me voy a aprovechar de lo que este hombre ha hecho aquí. En este hombre es el que me va a sacar de la pobreza. ¿Hay alguien aquí en esta noche? ¿Hay alguien en esta noche, familia amada? Amén. Entonces Amén. Pedro al mirar aquel milagro le dijo a su hermano Andrés, vámonos, venite, le decía, voy a hablar en hondureño, vámonos, porque aquí está quien nos va a sacar de esta pobreza. Ya voy a dejar de ser pescador, ya voy a dejar de ser, ¿verdad? Porque eso es lo primero que como seres humanos se nos viene, los ojos se nos convierten en dinero. Y entonces Pedro al mirar aquello, que por años él, me imagino yo, no lo dice la palabra, ¿verdad? Pescaba y sus pescas eran normales, unas pescas para poder comer ellos. Cuando él mira aquella pesca, que dice que la balsa donde ellos estaban se le hundía y tuvieron que llamar a Andrés y a Jacobo, a Jacobo y a Juan para que los auxiliaran. Mira qué tremendo fue eso. Que dijo, me imagino a Pedro y a Andrés, wow. ¿Y este hombre de dónde salió?
Síganme, les dice Jesús. Vámonos, papá, porque aquí está la fortuna. Aquí vamos a sacar a nuestra familia de nuestra pobreza. Pero, ¿qué pasa cuando el mensaje que ellos ven es diferente al milagro que ellos han recibido? ¿Qué pasaría con nosotros en este tiempo? ¿Qué pasaría contigo? ¿Te has preguntado que lo que te han dicho, que lo que has visto es diferente al mensaje que este maestro tenía para ellos? Ellos esperaban que Jesús les iba a decir en aquel momento: miren, muchachos, de aquí en adelante ven esta multitud, de aquí nos vamos a hacer ricos, de aquí vamos a salir prósperos, aquí vamos a sacar. Pero el mensaje fue diferente. El mensaje fue que por seguirlo a él iban a ser maltratados, por seguirlo a él iban a ser vituperados, por seguirlo a él iban a hablar palabras mal, mintiendo en contra de ellos. ¿Qué harías tú si ese mensaje hoy en día fuera? Nadie hoy en este tiempo quiere escuchar estos mensajes. Lastimosamente, hemos aprendido en esta semana, hemos estado estudiando la palabra junto al ministerio y hemos estado aprendiendo, y algo que el Señor ha puesto en mi corazón, y lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo ni me lo invento. Yo hablo por lo que la palabra de Dios me enseña a mí, ¿verdad? Porque es ahí cuando yo abro la palabra, es Dios hablándome a mi vida. Y la palabra de Dios dice que tiene que manifestarse el hijo del pecado. Entonces, para que el hijo del pecado pueda manifestarse, ¿qué tiene que acontecer, familia? Las cosas que tienen que acontecer es como dijo Pablo, tiene que manifestarse la iniquidad. Tiene que manifestarse hombres amadores de sí mismos, hombres que se deleitan más en su vientre que en la verdad de Dios. Y como nosotros como conocedores, como entendedores de la palabra de Dios, miramos estas cosas, nosotros nos ponemos tristes porque son almas que el Señor Jesús, ¿verdad?, murió por ellos. Pero lastimosamente las tinieblas los han usado. Lastimosamente desde el tiempo de los apóstoles entraron lobos disfrazados de ovejas. Lastimosamente desde el tiempo de Cristo Jesús, Satanás entró como un ángel de luz y disfrazó el evangelio de Cristo, distorsionó el evangelio de Cristo. Y hoy hay hombres disfrazados de ovejas que están llevando a las ovejas al matadero, que están llevando a las ovejas de Cristo a quedarse en la tierra. Hombres que ponen su mirada en las cosas terrenales, como dice Pedro, ¿verdad?, en su carta. Hombres que realmente el amor de Dios, dice que profesan la verdad, pero ellos no la viven. Mira qué tremendo. Entonces, imagínate, esto era lo que les iba a venir a estos varones, a estos 4 hombres. Pero es hermoso entender que cuando tú eres ya predestinado de parte de Dios, tú eres de los escogidos de Dios. Y podrá venir lo que venga y nada te moverá, nada te guiará, nada te distorsionará, nada te removerá de lo que ya Dios te ha dicho que tienes que ser. El que es de Dios está firme. Y estos hombres eran escogidos de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no, estos hombres, estos 4 hombres, al escuchar esta palabra, al escuchar este mensaje, lo primero que hubiesen hecho es como hicieron los 70. ¿Saben qué hicieron los 70? Dice que retrocedieron uno por uno y se fueron yendo. Y el Señor volteando a ver a los otros 12, ¿y vosotros qué? ¿Queréis irse también? Y la palabra de Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya. Aleluya. Entonces, estos 4 hombres habían sido escogidos por el Padre. Y el Padre, como dice su palabra, no quiero adelantarme, quiero irme. Y mira qué tremendo. Entonces el Señor en esta bienaventuranza les dice a ellos 4, ¿verdad?, que por causa del nombre de Cristo, ellos iban a ser perseguidos, iban a ser vituperados, iban a ser maltratados.
los iban a difamar, hablando en mal en contra de ellos. Y mira la respuesta. Y es esto donde tú y yo nos tenemos que agarrar, familia, porque Cristo Jesús les da lo que les va a acontecer, pero también les da lo que va a venir si ellos se mantienen firmes. Entonces les dice el Señor, gozaos y alegraos. ¿Cuánto nos alegramos cuando estamos pasando por tiempos difíciles? ¿Cuánto nos alegramos cuando nos han pronosticado algo contrario a lo que nosotros deseamos? ¿Cuánto nos hemos gozado cuando algo malo nos está aconteciendo? Mas, sin embargo, el Señor les avisa a ellos, muchachos, esto les pasará, pero ¿saben qué? Hay un galardón grande. Hay un galardón grande en los cielos, porque así como a ustedes les acontecerá, les aconteció a los profetas que fueron antes de ustedes. Y se mantuvieron firmes. La palabra no sigue diciendo más nada, pero me imagino yo que el Señor Jesucristo les empezó a decir, así como persiguieron a los profetas, ¿se acuerdan a Elías? ¿Se acuerdan a Eliseo? ¿Se acuerdan a Samuel? ¿Se acuerdan a David? ¿Se acuerdan de Salomón? Así como ellos pelearon la causa, así como ellos defendieron el nombre de mi Padre, así tienen que permanecer ustedes. No importa. ¿Saben por qué? Porque lo que está por venir es grande. Lo que yo les vengo a ofrecer es más grande que lo que la tierra les puede ofrecer. Aleluya. Pero serán vituperados, pero serán perseguidos, pero los difamarán, los maltratarán. Pero no se preocupen esas cosas. Gócense, alégrense, porque vuestro galardón será grande. ¿A dónde, familia? En el reino de los cielos. ¿Qué hacemos esperando galardones en la tierra? ¿Quieres galardones en la tierra? Dios te los puede dar, pero no esperes los del cielo. ¿Hay alguien aquí en esta noche que puede dar gloria a Dios? ¿Puede alguien darle gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Amén. Y qué tremendo, porque de estos 4 hombres, familia, estaba Jacobo. ¿Y se acuerdan quién era Jacobo? Jacobo y Juan. ¿Se acuerdan cuando Jacobo y Juan, la madre de ellos estaba delante de Jesús y le pide algo a Jesús? Le dice, maestro, ordena en tu reino que estos 2 se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Verdad? Pidiendo algo. Y qué hermoso es nuestro Señor, porque nuestro Señor Jesucristo, Él siendo en forma de Dios, como dice, Él no toma autoridad. Él no sobrepasa la autoridad. ¿Verdad? Él dice, el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no me corresponde a mí el decidirlo. Le corresponde a aquel que me ha enviado, porque yo vine a servir. Y si ellos quieren sentarse a mi derecha y a mi izquierda, tienen que trabajar, tienen que ser nuestros servidores, tienen que tomar del vaso que yo tomaré. Dijeron ellos bien valientitos, nosotros podemos hacerlo. Bueno, yo sé que lo van a hacer, les dijo el Señor Jesús. Y mira qué tremendo, porque esas palabras que Jacobo dijo en ese momento trajeron contra él repercusión. ¿Sabes por qué? Porque Jacob fue el primer mártir de entre los 11 apóstoles, ¿verdad? 12, bueno, 11 podemos decir, que murió. Fue, ¿verdad? Fue el primer apóstol que le cortaron la cabeza. Él murió, ¿verdad? De una muerte cruel. Él murió de una manera cruel en manos de Herodes. Dice que Herodes lo agarró y a filo de espada lo mató. ¡Wow! Y qué tremendo, mira qué tremendo. Algo que ya el Señor les había acontecido que les iba a pasar. Algo que Dios ya les había advertido que vendría sobre sus vidas. Y qué tremendo es proclamar una palabra. Dijo Jacob, podemos tomar de esa copa que tú vas a tomar. A la verdad, les dijo el Señor, de esa copa beberán. Y en el futuro, cuando Cristo parte, cuando Cristo se va, la iglesia empieza en una manera
poderosa, milagrosa, a levantarse. Los apóstoles empiezan con el poder y de la gloria del Espíritu Santo, hablando y proclamando la palabra de Dios, que dice que miles se convertían. Dice que la gente, la multitud venían. La gente se acercaba a ellos porque aún con el caminar de Pedro las personas se sanaban. Mira, la iglesia iba en un momento, en un crecimiento poderoso, pero en ese crecimiento poderoso que la iglesia tiene, se levanta Satanás. Recuerda que Satanás se había ido por un tiempo cuando tentó a Jesús, pero él al ver que en la tierra estaba aconteciendo algo poderoso, él al ver que en la tierra 11 hombres se estaban levantando con un poder, ¿qué hace Satanás? Levanta a un hombre llamado Herodes y empezó a perseguir a la iglesia. Empezó a matar, empezó a tomar a los hombres que profesaban el nombre de Cristo. Y como eso dice que a la gente le encantaba, la gente se maravillaba. Iglesia, ten cuidado porque eso es lo que está por venir. Mira, esto que pasó allá en el pasado es lo que está por acontecer. Cuando la iglesia salga, vendrán estos tiempos de nuevo, donde los que queden serán perseguidos, los que queden y no sean marcados por la bestia serán acorralados. Por eso es importante que en este tiempo tú y yo estemos firmes en el Señor, que en este tiempo nos afirmemos a Cristo, que en este tiempo no importa la circunstancia que tú y yo atravesemos, mantengámonos, porque hay una promesa que nada nos separará del amor de Cristo Jesús. Y a estos hombres nada los separó. Dice que la iglesia iba en aumento, iba en crecimiento. La iglesia, aun cuando Pedro hablaba el mensaje, hablaba la palabra, los maestros, los estudiosos de aquellos tiempos se maravillaban de escuchar aquella palabra, de escuchar aquella voz de aquel hombre y se decían los unos a los otros: y este no es aquel del bajo vulgo, este no es aquel pescador mediocre que mirábamos allá. Pero espérate, ¿cómo es que ahora lo escuchamos hablar de esta manera? ¿Cómo es que ahora habla con tantual autoridad? ¿Cómo es que ahora este hombre se ve mejor que nosotros? ¿Saben por qué? Porque estaba el Espíritu de Dios en Pedro. Y cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, cosas maravillosas empiezan a acontecer en tu vida. Por eso nosotros necesitamos que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo dirija nuestra vida, porque cuando el Espíritu Santo dirige nuestra vida, los de afuera ven en nosotros algo diferente. Entonces dice que la iglesia empezó a ser perseguida por Herodes. Sé que la iglesia empezó, el enemigo se levantó, hubo un levantamiento de parte del enemigo, una persecución contra ellos. ¿Quién les había advertido? El Señor, lo que venía para ellos. Entonces toman a Jacobo, ¿verdad? Herodes lo toma y lo mata. Y cuando Jacobo muere, dice que la iglesia en ese momento se puso triste, porque como ellos no se imaginaron que lo que el Señor Jesús les había profetizado años atrás iba a ser luego en su ministerio. Porque esto fue lo que aconteció. Luego que ellos empezaron, que fueron llenos del Espíritu Santo, vino el primer mártir de los apóstoles, porque creo que el primero entre ellos fue Esteban, ¿verdad? Pero Esteban no era apóstol, era un diácono, era un discípulo de los apóstoles. Pero de los apóstoles, el primer mártir fue Jacobo, si no estoy equivocado, ¿verdad? Entonces lo mata Herodes. Y viendo, dice que le agradaba a la gente aquellas cosas. La gente se deleitaba con ver, que dice Apocalipsis, cuando los 3 testigos anden, que la gente se enviarán premios y regalos, se gozarán, porque aquellos 3 hombres que los sacudían y que los atormentaba de día y de noche, fueron muertos. Así pasó en aquel tiempo. Y mira, algo que está por acontecer, que todavía no hemos llegado, pero que ya el Señor lo manifestó como se lo manifestó a sus apóstoles. Mira,
El que tenga oído, escuche, dice Apocalipsis, lo que el Espíritu habla a la iglesia. Esto el Señor Jesús se lo dijo a sus apóstoles, lo que venía. Hoy, a través de la palabra, el Espíritu le habla a la iglesia lo que está por venir. Apocalipsis es el libro final. Apocalipsis es lo que acontecerá en un tiempo futuro. Y va a acontecer lo mismo que aconteció en este tiempo, que el Señor Jesús les dijo a sus apóstoles. Persecuciones vendrán sobre la iglesia. Vendrán gente, el enemigo se levantará contra la iglesia. El enemigo hará cosas, hermanos, terribles sobre la iglesia. Y si tú y yo no estamos preparados y listos para irnos y salir de ese tiempo que está por venir, iglesia, déjame decirte que si tú no estás firme, si tu pensamiento y tu corazón están en este mundo, tú sufrirás esas consecuencias. Necesitamos morir a este mundo. Necesitamos apegarnos más al Señor. Necesitamos que Cristo resucite más en nosotros. Como dijo el apóstol, profeta Juan, es necesario de que yo mengüe y él crezca. Así tenemos que ser nosotros. La iglesia necesita menguar para que sea Cristo el que sea formado en nuestros corazones. Entonces, como a Herodes le encantó un hombre asesino, un hombre lleno de ira, un hombre endiablado, podemos decirlo, un hombre malvado, perverso, que se deleitaba en ver cómo mataban, cómo sacrificaban, cómo perseguían a aquellos que empezaron a creer en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué impacto tuvo eso para aquellas personas que habían dedicado su vida? ¿Te imaginas, iglesia? ¿Qué impacto aconteció en ese tiempo? Dice que la iglesia menguó porque empezaron persecuciones. Empezaron y matan a uno de los líderes de los apóstoles, a Jacobo. Y una vez que matan a Jacobo, Herodes feliz manda y toma preso a Pedro. Y dijo, aquí le vuelo la cabeza a esto y se acabó este evangelio. Se acabó este nombre de Jesucristo. Ahora todos me rendirán culto a mí, decían, porque eso es lo que querían en aquellos tiempos, ¿verdad? Los líderes como Herodes, ¿verdad? Querían que la gente los viera a ellos como dioses. Y si usted no lo miraba como dioses, si usted no le rendía culto a ellos, los mataban, iglesia. Porque el único Dios, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le decía, el único rey entre nosotros, decía, es César, es César? ¿Se imagina? Entonces, así eran en aquellos tiempos, ¿verdad? Así eran en aquellos tiempos. Herodes quería que la gente lo viera a él como un Dios. Y entonces, para que la gente pudiera verlo a él como un Dios, él tenía que perseguir a aquellos que estaban quitándoles el poder. Porque la gente, la multitud se iba en pos, no de los apóstoles, sino de lo que los apóstoles poseían. ¿Y qué era lo que los apóstoles tenían? El evangelio verdadero, el evangelio que cambia, el evangelio que restaura, el evangelio que da vida, el evangelio que produce en el ser humano un cambio. Hoy en día no se predica ese evangelio. Por eso el mundo, la gente, el cristiano, vive una vida mediocre en el evangelio. Aleluya. Están calladitos esta noche. Estamos contentos, familia. Están contentos en esta noche, iglesia. Entonces, quiso matar a Pedro. Y todos conocemos la historia de Pedro, que el Señor manda a sus ángeles. Manda a sus ángeles que lo guarden, que lo cuiden, que lo saquen de aquel lugar. Y me encanta porque mira lo que dice la palabra en Salmos. Mira qué tremendo es esto, iglesia. Porque cuando Herodes se dirigía también a matar a Pedro, dice que la iglesia, los hermanos, todos unidos, como lo hacemos nosotros cuando acontece algo a un hermano, cuando le pasa algo a un hermano,
se reunieron y clamaron al Señor por Pedro. Clamaban y clamaban, dice que duraron noches enteras. Nosotros ni 5 minutos queremos, Dios nos perdone, familia, porque es la realidad, ¿verdad? A veces 5 minutos nos cuesta orar. Y esta gente dice que día y noche clamaban por la vida de Pedro, porque ya habían perdido a un amado, a Jacobo, y no querían perder a otro amado entre ellos, a Pedro. Pedro, que en ese tiempo era un hombre todavía de carácter, pero ahora transformado al espíritu. Era el que daba aliento a sus hermanos. Porque era el mayor. Saben que el mayor siempre es el que alienta al menor. Y Pedro era ese hombre, ese líder que alentaba a sus hermanos, que los fortalecía a través de la palabra. Y al Pedro ser encarcelado, y los hermanos sabiendo que lo que le esperaba a Pedro era lo mismo que le pasó a Jacob, ellos dicen que empezaron a clamar, empezaron a orar, a interceder por Pedro. Y a medianoche, después no sé de cuántos días intercediendo la iglesia, ¿verdad? Por Pedro, tocan la puerta y se sorprenden a ver a Pedro ahí. Y Pedro les cuenta cómo el Señor lo libró de la mano de Herodes. Nada nos separará del amor de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque como dijo David, y esta era una palabra para ti y para mi iglesia. David en el Salmo 34, 4, 7 decía, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿A dónde encuentras tú la libertad para tus temores, iglesia? En Dios. Busqué a Jehová. No busques al doctor, no busques al hombre, búscalo a él primero, porque de él viene la respuesta. De él viene la respuesta. Estos lobos que han entrado a la iglesia, bueno, entraron en aquel tiempo, pero que esa doctrina, esas herejías se han quedado filtradas y ahora esas doctrinas se han quedado como que fueran palabra de Dios. Hoy le damos más poder a un hombre, a la medicina, que a nuestro Dios. Esa es la verdad, familia. Perdóname, pero yo te digo la verdad. Hoy tiene más autoridad un hombre que nuestro Dios, porque corremos más al hombre que a Dios. Sabes que yo el otro día sentí como un pulsón aquí en mi espalda y empecé a sentir como escalofrío, me empezaba a doler los pies y yo digo, cuando yo sé que cuando me va a dar fiebre o alguna enfermedad, me empiezan los dolamas en los pies. No sé si eso les acontece a ustedes. Pues ¿saben qué hice yo? Señor, que se haga tu voluntad, pero yo voy a dormir esta noche. Me quedé dormido, al día siguiente amanecí mejor, como que si tal nada había acontecido. ¿Sabes por qué? Porque yo he aprendido a confiar en él. Y yo le dije, que se haga tu voluntad, mi Señor. Si yo me voy a enfermar es porque usted lo permitirá, no es porque yo. Ahora, si yo ando una vida en pecado, si yo ando en una vida en desobediencia, entonces yo me tengo que atener a mis consecuencias. Pero yo sé dónde yo estoy parado y cómo estoy viviendo una vida en mi Señor. Tengo la libertad de decirle a mi Señor, hágase su voluntad. ¿Cuántos están conmigo en esta noche? Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron, mira qué tremendo era David. Los que miraron a él, dice, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y dice David, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Iglesia, ¿qué angustia estás pasando? ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer?
¿Será que el hombre tiene más poder que Dios? ¿Será que el que fue formado tiene más poder de aquel que lo formó? Aleluya. Este pobre clamó y le oyó ¿quién? Jehová, y lo libró de todas, no una, porque Dios no hace nada a medias. Si Dios lo hace completo. Si Dios sana, sana completo. Él no te deja a medias. Si Dios te va a dar algo, te lo da completo. Este pobre clamó y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Para que el ángel de Dios acampe alrededor tuyo. ¿Sabe quién es el ángel? El ángel de Jehová en aquel tiempo, pero en el ángel de Dios ahora en nuestros tiempos. ¿Quién es el que nos guarda? ¿Quién es el que nos cuida? ¿Quién es con qué el Señor nos selló? Es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos guía, Él es el que nos protege, Él es el que nos direcciona, Él es el que acampa alrededor nuestro, Él es el que da dirección a nuestras vidas. Pero ¿cuánto dice? Cuando nosotros somos temerosos del Señor, cuando tú y yo tememos hacer algo que no le agrada a nuestro Dios. Sobre ellos el Espíritu Santo está en estos tiempos. Sobre ti, iglesia, el Espíritu Santo está en estos tiempos. Aleluya. Aleluya. Rápidamente, vámonos a la palabra del Señor una vez más. Yo quiero que abras tu Biblia rápidamente en Romanos 8, 28, 39. Ahí vamos a estar esta noche. Romanos 8, 28, 39. Me encanta cómo el apóstol Pablo comienza este mensaje. Me encanta cómo el apóstol Pablo se dirige en aquellos tiempos a los oyentes, a los hermanos. Y hoy el Espíritu Santo nos habla a través de esta palabra que él inspiró a este varón a escribirla y dejarla enmarcada para ti y para mí, para que nosotros nos guiemos por medio de ella. Mira lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todos se saben este versículo de memoria. ¿Quién no se sabe este versículo de memoria, iglesia? ¿Será que solo yo me lo sé? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto no es para cualquiera, familia. ¿Te acuerdas que comenzaba diciéndote que nosotros, el Señor el Padre ya había escogido a estos 4 varones? Por eso Jesús les da a estos 4 varones la bienaventuranza, porque el Padre ya los había predestinado para ese tiempo a ellos. Ya habían sido escogidos para ellos. Y así en este tiempo, tú y yo que nos mantenemos firmes, tú y yo que sin importar ninguna circunstancia, ninguna cosa nos mueve. Hemos sido predestinados también para este tiempo, a creerle al Señor. El Señor sabe que en estos tiempos nada ni nadie nos moverá de lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Nada ni nadie cambiará lo que Él ha puesto en tu corazón. El Señor te conoce, por eso Él dice que te predestinó, te llamó. Y si tú eres llamado de parte de Dios, entonces, cuando tú eres llamado, cuando tú eres predestinado, tú amas. Tú amas, porque el Señor ya nos conoce con tiempo. Entonces dice Pablo que sabemos, dice, que los que aman a Dios, mira, aman a Dios. No, yo amo a Dios, dicen algunos por ahí, pero luego los vemos haciendo cosas que no son cosas del Señor. No, yo amo a Dios, pero luego los vemos allá deleitándose en la carne.
Yo amo a Dios, pero no tenemos tiempo para Dios. No es que Dios me dio un negocio, Dios me dio esto, Dios me dio lo otro. Y pues no tengo tiempo ahorita, discúlpenme, pero amamos a Dios. Así decimos algunos. El que ama a Dios, iglesia, Dios es el primer lugar en su vida. Y nada en este mundo tiene que tomar el lugar de Dios. Cuando tú amas, cuando tú dices que amas, como los fariseos, de la boca hacia afuera, tú sigues con tu vida. No, yo amo a Dios. Es que, pues tengo unas cosas que hacer allá. No, pues que tengo que ir allá. Y empezamos a tomar decisiones sin consultar con Dios. Empezamos a tomar decisiones que luego nos traen consecuencias. Y empezamos a decir, no, hay que reprender estas cosas. Hay que orar por estas cosas. Pero ¿por qué no oramos primero? ¿Por qué no oramos antes de tomar una decisión? ¿Verdad? Entonces, el que ama a Dios ha muerto a esta carne. El que ama a Dios ha resucitado a la imagen de Cristo. El que ama a Dios ha crucificado la carne de sus condiciones y deseos. El que ama a Dios no se hace amigo de este mundo. El que ama a Dios se hace enemigo de este mundo. El que ama a Dios no ama las cosas de este mundo. ¿Sabes por qué, iglesia? Pero espérate, hermano Anual, yo amo a Dios y no. Es que la palabra no miente, familia. No podemos amar a dos señores. O amas a uno o amas al otro. O amas al de este mundo o amas al del que está en el reino de los cielos. Pero no podemos amar. No lo digo yo, no te enojes conmigo, porque la palabra de Dios lo dice. Y si yo te lo digo es porque te amo y porque quiero que, así como Cristo le dijo, hay galardones en el cielo, tú también te lleves tu galardón. Que no te quedes aquí, que no disfrutes de las riquezas engañosas, como la llamó el Señor de este mundo. Estamos felices, prosperados en victoria, gloria a Dios. Pero las riquezas verdaderas son las eternas, no las pasajeras. El que ama a Dios, dice, esto es para los que aman a Dios, no para los que profesan amar a Dios. Esto es para los que se deleitan en el Señor. Estos son para aquellos que el venir a la casa de Dios es un deleite, no es una carga, no es porque hoy es sábado, no es porque hoy es domingo y voy a ir a la iglesia y ir nomás porque voy. No, cuando tú vienes a la casa de Dios, tú tienes que venir con un corazón sabiendo que vienes a honrarlo a Él y no al que está predicando. Cuando tú vas a la casa de Dios, tú vas a deleitarte en tu presencia. Tú no vas a recibir, tú vas a dar. No estoy diciendo de dinero, sino que el corazón a Él. Tú vas a darle a Él en agradecimiento. Cuando tú vas a la casa de Dios, tú tienes que ir con un corazón. Esos son los que aman a Dios. Cuando van a la casa de Dios, van con un corazón agradecido. No es porque tengo que ir o porque me tocó ir o porque así me crió mis padres. Es que yo crecí en las cosas de Dios y mis padres me llevaban y pues me toca ir. Me toca ir. No, esos corazones Dios no los ve de cerca. Esos solo aman a Dios de labios hacia afuera. Los que aman a Dios se deleitan. Los que aman a Dios están pendientes. ¿Saben de quién? De sus hermanos. No se deleitan en sí mismos. Recuerden que los lobos que entraron en aquellos tiempos, que dejaron esa herejía, ellos se deleitan en sí mismos. Que no sea así entre nosotros. Entre nosotros tenemos que vernos nuestras condiciones y si uno tiene, darle al que no tiene. Si tú tienes dos capas, dijo el Señor, pues dale otra al que no tiene. Si tú tienes 2 pares de zapatos, pues dale otro al que no tiene. Porque ese es el evangelio del Señor. Ese es el camino en la dirección correcta en que tú y yo tenemos que caminar. Sigo porque el tiempo me avanza. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tú tienes un llamado de parte de Dios, familia. Tú no estás aquí porque te tocó. No,
Tú estás aquí porque tú tienes un llamado. Yo desde que acepté al Señor Jesucristo, Dios me dio un sueño y en ese sueño yo me miraba que yo predicaba en un lugar. No sabía en qué lugar era, pero yo me miraba y yo me aferré a ese sueño y yo siempre le recordaba al Señor, Señor, tú me diste un sueño y tú me llamaste para predicar tu palabra. Y yo cuando empecé a conocer la palabra de Dios, aunque yo no la entendía y no tuve nadie quien me la explicara, y en aquel tiempo cuando yo estaba enamorado, bueno, no es que no lo estoy, sigo enamorado, pero estoy hablando de aquel momento, ¿verdad? Yo leía la palabra, pero no tenía entendimiento de ella, pero era porque ya yo tenía un llamado, era porque ya Dios me había predestinado. ¿Sabes qué? Que mi vida, desde de mi niñez, el diablo quiso quitarme la vida. El diablo quiso quitarme la vida y el Señor no se lo permitió. Llegado a Estados Unidos, el diablo volvió a querer quitarme la vida, pero Dios no se lo permitió. Y lo primero, cuando yo llego a Estados Unidos, en esta nación hermosa, que yo a quien conozco es a un Dios, a quien me presentan es a un Cristo, el cual era un desconocido para mí, el cual para mí a mis 16 años no sabía quién era ese Dios o ese Cristo. Pero cuando me lo presentan a mí y me llevan por primera vez a su casa, algo se conectó en mí en ese lugar. Algo en ese lugar había que yo decía que yo pertenecía a ese lugar. No lo entendía en ese tiempo. Y cuando acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador en aquel tiempo, cuando me dijeron que tenía que aceptarlo sin saber el por qué, pero que me dijeron que lo aceptara, pues yo lo acepté. De verdad, ya con el tiempo yo vine a conocer que cuando yo aceptaba a Cristo, yo tenía que morir a mí. Yo no sabía que era morir a mí, ¿verdad? Pero el Señor me fue mostrando poco a poco. Y en ese proceso, el Señor me da ese sueño. Y es un sueño hermoso que yo lo abracé para mí. Y lo abracé, que yo siempre llorando le decía al Señor, ¿cuándo, Señor? Yo miraba a los predicadores, yo miraba a los hombres y yo me miraba en un lugar así, ¿verdad? Y qué hermoso porque, como les digo, el Señor cuando da algo lo da completo, no lo da media, porque yo era el que predicaba y mi esposa era la que ministraba y eso es lo que Dios me dio. Me dio la esposa que ahora ministra al Señor, esa mujer virtuosa, esa mujer que es apasionada por el Señor. Amén. Mira lo que Dios hace. Nada me separó del amor de Cristo, porque ese el amor de Cristo no era el mío, porque yo no lo conocía. Pero nada ni nadie me separó de ese amor que Él ya había predestinado para mí y que lo ha predestinado para ti. Mira lo que dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció, vimos, yo no lo conocía, pero Él ya me conoció y Él ya me vio en el futuro. Ya el Señor conoce mi final y yo me deleito en mi presente, mientras Él ya vio mi final. Él vio mi nacimiento y Él ya vio nuestro final. El Señor ya vio tu nacimiento, Él ya vio tu final. Por eso dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Dios te ha predestinado para que seamos de la misma imagen de Cristo Jesús. ¿Cuántos se alegran por ser esa misma imagen? ¿Cuántos desean tener ese cuerpo glorificado? ¿Hay alguien aquí en esta noche que desea ser conforme a la imagen del Hijo de Dios? Ah, pero yo tengo una noticia que darte, porque si tú deseas eso, hay algo que hay que hacer. Habrá algo que nos acontecerá y es ahí donde seremos probados si realmente queremos ser como nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a ti y a mí, a estos también llamó. Tú tienes un llamado de parte de Dios y tú tienes que preguntarle a Él, decirle, heme aquí, Señor, aquí estoy.
¿Para qué he sido llamado? ¿Para qué he sido llamada? ¿Para qué usted me ha predestinado, Padre de la gloria? ¿Para qué usted me llamó? Enséñeme el camino correcto. Enséñeme la dirección correcta para cual yo he sido llamado y llamada. A los que llamó, a estos también justificó. Ya eres justificado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué hermoso es esto, porque Él ya nos vio, iglesia. Dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién se podrá levantar contra ti, iglesia? Si tú ya tienes, ya el Señor te predestinó, ya el Señor te justificó, ya el Señor te glorificó. Mira qué hermoso es ver estas cosas, iglesia. Qué hermoso es ver que ya tú has sido escogido de parte de Dios. Y Pablo dice, has adquirido todo esto. Ahora, ¿quién te podrá apartar del amor de Cristo? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice el apóstol. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mira que en aquel tiempo, como estábamos hablando, se levantó una persecución terrible para los cristianos de aquel tiempo, que ahora si nosotros pasáramos eso, hermanos, yo les aseguro que así como somos hoy en día los cristianos, que por nada nos enojamos, por nadita nos enojamos, no estuviéramos hoy, iglesia, estuviéramos apartados del Señor. Para estos cristianos del principio no fue fácil aceptar a un hombre que había llegado a su vida por primera vez. Aceptar a aquel hombre que los profetas habían profetizado que iban a venir. Pero ellos esperaban aquel profeta que los profetas habían hablado que vendría a libertarlos. ¿Te imaginas qué tremendo tener una profecía de esa, iglesia? Ellos esperaban a su Mesías que los vendría a libertar. Entonces, este Mesías que ellos conocieron no los libertó, pero aún ellos decidieron reconocer que ese era el Hijo de Dios. Y no les importó. Nada los separó del amor que ellos tuvieron en Cristo Jesús. El amor que Cristo les dio a ellos, nada los separó. Ni las persecuciones, ni Herodes, ni espada, nada. No le tuvieron temor a nada. Se imagina cuando los usaban a ellos como fiesta pagana y les echaban los leones. ¿Y qué le decían ellos a sus hijos? Para que sus hijos no sufrieran ese tormento. Vamos para donde papá. Vamos donde está Cristo, porque Él nos está esperando allá. No tengan temor de lo que va a pasar ahorita, le decían a sus hijitos. Y nosotros ahora, por una fiebre que le da a nuestros hijos, corremos al hombre y no corremos a Dios. Tenemos temor, lloramos. Aquella gente era terrible. Tenían que, para que sus hijos no sintieran ese temor, decirle, el Señor nos está llamando, el Señor nos está esperando. Y venían los leones, iglesia. Yo hasta escalofrío me da pensar eso porque soy padre. ¿Te imaginas, iglesia? Esos hombres y esas mujeres tienen ese galardón bien ganado. Te pregunto, iglesia, ¿tendrás tú ese galardón ganado? ¿Será que si Cristo viene, seremos nosotros hallados dignos de ese momento? Nada, a los que aman a Dios, todo obra para bien. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros. Imagínate, iglesia, qué tremendo. Esta gente, Pablo tenía que hablarles con convicción de lo que Cristo era en ellos, porque estaban pasando por tiempos difíciles, momentos duros, y Pablo les dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Las espadas en aquel tiempo, hoy en este tiempo, pueden ser guerras, ¿verdad? Como está escrito: por causa de ti. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles? Por mi causa los vituperarán, los golpearán, los perseguirán, los maltratarán. ¿Y qué dice Pablo aquí? Como está escrito: por ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja al matadero. Nadie predica esta palabra, iglesia, porque tenemos miedo que se vayan las personas. Tenemos miedo de asustar a los hermanos. No, es que a las ovejitas no las podemos asustar. Alguien me dijo: les está hablando muy fuerte las ovejas. Y yo le dije: si uno no le habla la verdad, ¿de qué el Espíritu Santo les redarguirá? Si yo les hablo pensamiento mío, el Espíritu Santo no redarguirá de esos pensamientos. Pero si yo le hablo su palabra, el Espíritu Santo les tiene que redarguir, porque esa palabra tiene que ser efectiva, iglesia. Por eso no podemos quitarle la autoridad a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que predicar, los hombres de Dios tenemos que predicar como Cristo y aquellos hombres predicaron, sin tenerle temor a la espada, sin tenerle temor a las persecuciones, sin tenerle temor a las tribulaciones, sin tenerle temor a las angustias, a las persecuciones, al hambre y a la desnudez o al peligro. A nada. Pablo les decía: ¿quién nos va a separar de ese amor? ¿Quién? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra vosotros? No tengan temor, iglesia. No tengamos temor a las cosas que están aconteciendo en estos tiempos. Se escuchan rumores de qué cosas vendrán. No tengas temor, no escuches los rumores, escucha la palabra de Dios. ¿Te acontecerán cosas? Claro que nos van a acontecer, porque la palabra de Dios dice que por su causa nos vituperarán. Aquellos pasaron ese tiempo. Nosotros tendremos que pasar otro tiempo para que podamos ser glorificados, para que podamos alcanzar ese tiempo hermoso, ese tiempo glorioso. Antes, 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, decía el apóstol, de que ni la muerte, mira, nada, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nada en esta vida te robe, que nada en esta vida te separe del amor de Cristo. Nada te separará de ese amor, nada, porque Él nos amó, Él nos justificó, Él nos santificó. No hicimos nada, iglesia, pero por causa del Señor, recuerda, hay un enemigo que se levanta en contra de la iglesia. Hay un enemigo que confunde hoy en día al creyente. Y muchos hoy en día se han desviado por esas herejías que entraron en el principio, como dijo el apóstol Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero para que se manifestase que no eran de nosotros, por eso salieron. Pero mira qué tremendo que esos que entraron encubiertamente, lo puedes encontrar ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Entraron encubiertamente y empezaron a traer un evangelio diferente.
Y esas doctrinas hoy en día son las que están tomando autoridad en las casas del Señor. Esas doctrinas hoy en día son las que el Señor aborrece. ¿Cuáles son las doctrinas que el Señor aborrece? Lo dice en la iglesia de Apocalipsis. La doctrina de los Nicolaitas, la doctrina de Baal, la doctrina de Jezabel. Esas son las doctrinas que hoy en día, porque se tiene que levantar la apostasía, iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque la apostasía tiene que crecer. ¿Para qué? Para que ese tiempo glorioso se acerque. La palabra se tiene que cumplir. Y los que encontremos un lugar que nos den palabra y que nos redarguya, ahí quedémonos. Pero si no, la palabra no nos está redarguyendo, pongamos las antenas, iglesia, porque los tiempos van a ser más peligrosos. Quiero terminar esta noche, ¿verdad? Tenemos que armarnos del mismo valor como Cristo Jesús. Mira lo que dice Hechos 14, 19, 24. Entonces vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Mira, que les decía Pablo a los hermanos de Romanos, que nada los separará del amor de Cristo Jesús. Nada. Este Pablo era un hombre terrible en poder. Era un hombre que no le tenía miedo a nada, iglesia. Era un hombre que se enfrentaba a la muerte a diario por amor a Cristo. Nosotros huyimos. Dice, mira qué tremendo lo que Pablo. Pero rodeándole los discípulos que hizo Pablo, se levantó y se fue para su casa a esconderse allá. No, este hombre era terrible. Se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, mira qué tremendo, lo apedrearon, lo dan como muerto, se levanta, se sacude, como le dijo el Señor Jesucristo, sacúdanse el polvo y sigan, continúen adelante. Así hizo Pablo, él continuó. Esas cosas para él no eran nada, porque él estaba enamorado de su Señor. Él quería sufrir las mismas condiciones que su Señor sufrió. Mira qué tremendo, porque ese hombre anhelaba sufrir las consecuencias que su mismo Señor sufrió. Por eso para él sufrir era un deleite, porque lo hacía por amor para él, Dios. Hacer muchos discípulos. Entonces Pablo decía, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron Pablo y Bernabé. ¿A dónde volvieron? Al lugar que lo habían apedreado, al lugar que lo habían dado como muerto. Este hombre no le tenía temor a nada. Wow, qué tremendo. Esto me redarguye a mi iglesia. Esto me redarguye conocer esta historia de estos hombres. Lo daban todo por ese amor. Tenían su vida en poco por amor a él. No, ahora nuestra vida tiene valor. Nuestras vidas tienen precio. Como decía el ateo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del ateo que les conté? El ateo decía, yo me río de estos cristianos, dice, porque tienen un Dios que profesan, que aman, pero nomás les viene una fiebre y lloran. Nomás les pronostican que van a morir y empiezan, no, Señor, ¿por qué yo? Aquellos cristianos anhelaban porque ya querían estar con el Señor. Yo siempre digo, cuando nos duele dejar este mundo es porque todavía estamos enraizados en este mundo. Todavía no hemos muerto a este mundo. Deseara, decía Pablo, partir y estar con mi Señor. Deseara. ¿Cuántos desean partir? Se fue el gozo. Se fue el gozo. Se fue el gozo en esta noche, familia. O Cristo vino. Santo. ¿Hay alguien que desea partir esta noche? Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Deseara partir, decía Pablo.
Aleluya, qué hermoso será ese tiempo, familia. Wow, yo me imagino ver a mi Dios, ver a mi Cristo, ver a aquellos grandes hombres y abrazarlos. Así como cuando tú miras a un amigo de años y lo abrazas. Yo deseo, yo anhelo ver a mi Señor. Yo sueño ese momento en que miraré a mi Señor. Y cuando me toque partir, o a mi esposa me jaló la oreja, y ¿por qué no decís que yo voy a partir también? Aleluya. Santo. Seguimos. Entonces dice que ellos regresaron, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, al lugar donde a Pablo lo habían apedreado. Y mira a qué regresó Pablo. Pablo y Bernabé se regresaron porque mira que estos hombres, al ver lo que les había acontecido, los discípulos, al ver lo que les había acontecido a Pablo, me imagino que Pablo, predicando allá donde él había ido, no estuvo conforme. Él en su corazón estaba preocupado, me imagino yo, porque tal vez los discípulos al ver aquello, lo que había pasado en Pablo, les iba a acontecer a ellos. Entonces, la palabra dice que regresándose ellos a Listra y Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos, mira qué tremendo, de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, mira qué tremendo es esto, y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aleluya. Mira cómo los animaba. Porque te imaginas aquellos hombres al ver cómo apedrearon a Pablo, pues cualquiera se iba a asustar, cualquiera hoy en estos tiempos, no, dije, mejor me voy porque si no me va a acontecer lo mismo a mí por andar siguiendo a este Jesús. Por andar siguiendo a este Jesús me pueden matar a mi familia, dijéramos en este tiempo. Pues Pablo se fue, ¿verdad? Mientras pasaba el agua, y cuando regresa viene a confirmarle los ánimos, a fortalecerlos en la fe a sus hermanos, que no importa lo que estén pasando, que no importa las tribulaciones, que es necesario que a través de muchas tribulaciones, que a través de muchas preocupaciones, iglesia, es necesario que a través de muchas pruebas entremos al reino de los cielos, pero que en medio de esas pruebas nuestra fe se permanezca firme en el Señor, que nuestra fe esté sólida en nuestro Señor Jesucristo, que tu fe no mengue, que tu fe se fortalezca, porque las tribulaciones vienen para fortalecer tu fe, las angustias vienen para probar tu fe, tu dolor viene para probar tu fe, no viene, iglesia, tienes que entender que todo lo que te acontece obra para bien. Aleluya. Por eso tienes que entender el texto con el contexto. Todo obra para bien. Tu persecución obra para bien. Tu tribulación obra para bien. Tu desnudez obra para bien. La hambre obra para bien. Todo obra para bien. Por eso dice Pablo, nada nos separará del amor de Cristo. Mi familia se enojó conmigo, todo obra para bien. Me peleé con el hermano, todo obra para bien, porque Dios está limpiando tu corazón. Eso me aconteció a mí. ¿Se acuerdan? Me peleé con un hermano y nos peleamos, no de puño, pero de palabra. Pero con el tiempo obró para bien, porque Dios me enseñó a mí a ser humilde y pedir perdón cuando yo era un orgulloso siendo cristiano. Ese era yo, ¿verdad? Esto era yo. Yo sé que el Señor me está hablando a mí en esta noche. Amén. Entonces, ve, todo obra para bien, porque Él ya lo vio todo, iglesia. Él ya te vio. Por lo tanto, no desmayemos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día, día tras día. Tú tienes que renovar al hombre interior que hay en nosotros, día tras día, día tras día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mira lo que producen las tribulaciones en nosotros.
iglesia, producen un peso de gloria en tu vida, porque cada vez que somos atribulados, no importa cuál es tu tribulación, estás pasando por un problema de matrimonio, estás siendo tribulado, es para perfeccionarnos, porque todo obra para bien. No hagas caso de aquella hermanita que te está diciendo, sepárate de ese hombre. No hagas caso de aquella hermanita que te dice, si Dios te dice que se separen. No, ora, hombre de Dios, ora por tu pareja. Mujer de Dios, ora por tu pareja, porque la oración del justo es eficaz. Si hay un problema en tu matrimonio, estás pasando esa tribulación, es porque Dios quiere perfeccionarlo, porque todo obra para bien, todo obra para bien. Te enojaste con un hermano, Dios quiere sanar tu corazón, Dios quiere enseñarte a ti que manifiestes un carácter de humildad. Estás pasando por una prueba de alguna enfermedad, Dios está probando tu vida. Sabes que dice que ni un pelo del cabello cae a tierra si no es la voluntad del Padre. No tengas temor, iglesia. Si el enemigo te diagnosticó cualquier enfermedad, gloria a Dios, me voy con él. Haz como Pablo y vas a ver que le pisotearás la cabeza al enemigo. Se la pisotearás, porque lo que él pone en ti es temor. ¿Y qué dijo David? Este pobre clamó a Jehová y él lo oyó y lo libró de todos sus temores. ¿Cuál es tu temor, iglesia? ¿Cuál es tu temor? Que el Señor no pueda librarte. ¿Cuál es tu temor? Que Él no tenga el poder para hacerlo en tu vida. Lo que pasa, que el amor de Dios, aleluya, no ha sido perfeccionado en nuestros corazones. Porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Termino con esta palabra. Primera de Juan 4:4. Nosotros que somos de Dios, iglesia, hemos vencido a este mundo. ¿Cuántos han vencido a este mundo? ¿Cuántos tienen la convicción que han vencido a este mundo? ¿Cuántos pueden decir yo vencí a este mundo? ¿Cuántos pueden decir yo he muerto para este mundo? Mira lo que dice Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti, iglesia. No tengas temor, que nada te separará de ese amor. Nada te separará del amor de Cristo. Nada, escúchalo bien. Nada, aférrate a ese amor, aférrate a Cristo, llórale a Él. Si estás atribulado, llora a Él, no llores al vecino, porque el vecino no podrá darte un buen consejo, pero el pobre que dijo David, que clamó, el que clamó a Jehová, él lo lloró, él clamó y le vino y le enseñó al Señor todas sus preocupaciones, le mostró la lista de todos sus temores y dice que el Señor lo libró. Es a nuestro Señor, iglesia. Tenemos que entender, iglesia, y quiero terminar con este pensamiento, que hemos muerto para este mundo. Y si tú has muerto para este mundo, tienes un Señor. Y ese Señor se llama Jesucristo. Amén. Dice la palabra que antes estábamos bajo el gobierno de las tinieblas. Ese era nuestro Señor, porque nos complacíamos en los deseos carnales de las tinieblas. Pero al venir a Cristo, nosotros tenemos que entender que al venir a Cristo le hemos hecho a Él Señor de mi vida, Señor de tu casa, Señor de tu familia. Y si Él es tu Señor, como dijo Pablo en Romanos, si de verdad hemos muerto para Cristo, entonces vivamos para Él. Si de verdad has muerto, iglesia, vive para Él, porque Él es el único que nos podrá librar de cualquier persecución
sea física o espiritual, porque también el enemigo ataca espiritualmente, porque la palabra nos dice que nuestras luchas no son carnales, sino espirituales. Y el enemigo espiritualmente te está atacando. El enemigo espiritualmente te atormenta. El enemigo espiritualmente te adormece para que el evangelio de Cristo no pueda resplandecer en tu corazón, para que el evangelio de Cristo no sea esa luz en nuestras vidas. Oh, aleluya. Créele al Señor, iglesia. Afírmate en Él. Búscale sedientemente como el siervo clama por las aguas. Así tienes que clamar tú por tu Señor, iglesia. Acércate. Que este mundo, que los deseos carnales de este mundo no te roben. Pablo decía, hablando de las condiciones físicas, que nada nos podría separar del amor de Dios, que es a través de Cristo. Pero si tú pones los pies en el arado, iglesia, si tú volteas a ver como la mujer de Lot hacia atrás, perecerás. Eso es lo que te puede apartar del amor de Dios. El que voltea a ver hacia atrás. Tú y yo somos de los que miramos hacia adelante, no somos de los que retrocedemos, porque aquellos que retroceden, dice la palabra, que no agradarán su alma. Y los que continuamos hacia adelante, sin importar las circunstancias, sin importar si te estás pasando un problema en tu trabajo, un problema financiero, olvídate de eso. Él tiene el control de todo, iglesia. Él tiene el control de todo. No he visto un justo desamparado. Joven fui y viejo soy, dijo el David, el rey. Y nunca en su caminar vio a alguien o su simiente del Señor que mendigara pan. Si tú le crees al Señor, iglesia, nada te hará falta. Él te lo dará todo. Mi Dios y Padre, toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. He hablado tu palabra, mi Dios, como usted la puso en mi corazón, así ha ido, mi Dios, no le he puesto ni le he quitado, Padre. He hablado tu verdad, he hablado tu justicia, Padre mío. Hemos aprendido esta noche, mi Dios, que nada nos podrá separar del amor que tenemos en Cristo por medio de usted, Padre Santo. Padre, ayúdenos a ser fuerte como aquellos primeros cristianos, mi Dios. Hoy en día, Padre, cualquier noticia nos atormenta. Cualquier noticia, mi Dios, nos hace olvidar que usted es un Dios poderoso, mi Dios. Y le pido perdón, Padre mío, porque hemos caído en esas mentiras, mi Dios, del enemigo. Hemos caído, Padre Santo, en las mentiras de aquel hombre que entró a su casa disfrazado como un ángel de luz, mi Dios. Hemos caído en las mentiras, Padre, de aquellos lobos que se han disfrazado de ovejas y han entrado con herejías, mi Dios. Pero sabemos que su palabra tiene que cumplirse, Padre de la gloria. Sabemos, Señor, que tiene que levantarse aquel hombre de pecado, aquel inicuo, cuyos pensamientos, mi Dios, solo son de mal, Padre Santo. Tiene que levantarse todo lo contrario a su evangelio, mi Dios, para que cada día, Padre, se acerque ese momento glorioso que esperamos alcanzar, mi Dios. Denos la fuerza y la voluntad, Padre mío, para proseguir adelante, mi Dios. Y que podamos manifestar, como decía el rey David, Padre mío, este pobre clamó a ti, mi Dios, y usted lo libró de todos sus temores. Padre, en esta noche, todo temor que está agobiando el corazón de mis hermanos, Padre mío, que ellos puedan entender que tenemos al Creador de los cielos y de la tierra, que es nuestro Padre, aquel que nos ha justificado, aquel que nos ha santificado, aquel que ya nos dio un lugar en los lugares altos, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos morir a esta tierra, mi Dios, que podamos entender
que desnudo llegamos y desnudo nos vamos, que nada nos llevaremos de este mundo, mi Dios. Padre, ayúdanos, que cada día el hombre interior se renueve en ti, mi Dios. Que el hombre interior, Padre, se rejuvenezca a través de tu palabra cada día. Padre, cada uno de los que estamos en esta noche, mi Dios, yo te pido en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, Padre mío, que pongas en el corazón de mis hermanos una ardiente fervor de tu palabra, una hambre insaciable por tu palabra, mi Dios. Padre, que a través de tu espíritu nos inquietes a buscarte en oración, a buscarte en ese lugar santo que tenemos, mi Dios. Que no seamos cristianos solo de labios hacia afuera, sino de hechos, como manda usted, Padre de la gloria. Que empecemos a ser oidores y hacedores de lo que usted nos envía de ese maná, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, podamos entender, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos espirituales para poder ver las riquezas que su palabra, mi Dios, pueden producir en nuestros corazones, Padre de la gloria. Padre, todo aquel hombre y mujer, mi Dios, que cuando se sientan a ver televisor, mi Dios, que el poder de tu espíritu los inquiete, Padre de la gloria, a buscar tu presencia, a buscar tu rostro, Padre Santo, que ellos puedan entender que el tiempo se acaba, mi Dios. Así como usted me lo ha manifestado a través de sueños, que es un Dios celoso, que no le gusta que gastemos el tiempo en cosas que no edifican, Padre Santo. Padre, así como a usted no le gusta que gastemos el tiempo en cosas que no nos santifican, Padre de la gloria, en cosas que no nos limpian, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, como decía Santiago. Si alguno está faltando de sabiduría, si alguno de nosotros está pasando por una tribulación, una persecución, sea espiritual, Padre de la gloria, denle sabiduría para que él pueda entender que esto produce mayor peso de gloria en su vida, mi Dios. Porque si somos atribulados, dice su palabra, si somos angustiados, que mis hermanos puedan entender, Padre, que es para nuestra gloria, mi Dios. Oh, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, nada nos separará del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos separará, mi Dios. Juntamente con Cristo estoy crucificado, mi Dios. Padre, más no vivo yo, más vive Cristo en mí, mi Dios. Padre, y lo que ahora, el tiempo que usted ha determinado para mi vida y mi familia, queremos vivirlo para agradarlo a usted en todo tiempo y en todo momento, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, honro tu santa palabra, Padre mío. Que esta palabra sea martillo en el corazón de mis hermanos, mi Dios. Y que durante la semana martille sus corazones, mi Dios, para que haya un despertar en cada uno de ellos, Padre Santo. Que esta palabra, mi Dios, sea medicina para aquellos que están angustiados. Sea un refrigerio para aquellos, mi Dios, que están pasando por muchas preocupaciones, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos en esta noche, mi Dios. Padre, he hecho mi labor, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra germine en el corazón de cada uno de ellos. Se lo pido, Padre, al 100, al 70, al 30, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, familia amada. Que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida.
El tiempo de la apostasía cada día está creciendo, iglesia. A veces cuando la palabra es como martillo no nos gusta, porque hemos aprendido de una manera errónea. El Señor esta semana nos ha enseñado y nos ha recordado lo que ya Él escribió hace más de 2000 años. Esos lobos que entraron a la iglesia. El que se convierte como un ángel de luz, sembró su cizaña dentro de nosotros. Y esa cizaña que se ha sembrado, esas herejías que se han sembrado, muchos se están yendo en pos de ella. Cuando Dios levanta un siervo, una sierva, con una palabra que es como martillo, no la queremos escuchar. Pero sabes que esa es la palabra que nos limpia. Esa es la palabra que nos purifica. Que no te vendan un evangelio de Balaam, que no te vendan un evangelio de los nicolaitas, porque ese evangelio Dios lo aborrece. Esa doctrina Dios la aborrece. Aleluya. Gracias por estar esta noche con nosotros. Si esta palabra ha sido de mucha bendición, invita a otros. Que esta palabra pueda llegar a otros corazones. Que esta palabra pueda abrir puertas. Que conozcan que hay alguien que Dios ha levantado en muchos lugares. No solo yo. Sé que hay muchos lugares que Dios está levantando hombres y mujeres que son temerosos de predicar su verdad. Sé que nuestros hermanos que esta noche están con nosotros, los pastores, Ernesto y Edgar, son hombres temerosos de Dios que también predican la verdad del Señor. Son hombres que tienen temor al Señor. Así que, iglesia amada, busca del Señor. Búscalo día tras día, porque nos puede sorprender la muerte, la cual ni esa nos separará del amor de Cristo, o nos puede sorprender la venida de Cristo. Tenemos que estar firmes para ese momento y ese tiempo. Que la paz de Cristo sea contigo. Bendito eres, iglesia, donde quiera que vayas, tú eres el bendito del Señor. Tú eres la luz de Cristo. Así que donde quiera que tú vayas, sé esa luz, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Ese es el mandamiento de nuestro Señor. Que la paz de Cristo sea contigo. Te amamos. Y recuerda el próximo sábado a la misma hora. Te esperamos. Dios te bendiga. Que la paz de Cristo sea con ustedes. Amén. Amén. Amén y amén.
se genera cuando Cristo es el centro. Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo. Mantente firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro, cuando el milagro pase todos los días.